¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos, queridos misioneros y amigos, a esta lección divina del día de hoy. Para comenzar, vamos a colocarnos en la presencia del Señor y vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, en este día y ven a iluminarnos. Ven, Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para poder conocer y entender esta palabra de Dios, pero no solo como palabra humana, sino como palabra divina para ser vivida. Ven, mamá, medita en nosotros y con nosotros esta palabra de tu amado Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la lectura que vamos a contemplar en este día es el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 28 al 31. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará sin recompensa, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio que acabamos de proclamar encontramos a Pedro. Y cómo nos agrada Pedro, ¿verdad? Porque es tan humano, es tan espontáneo que nos podemos identificar con él. En esta ocasión, Pedro va caminando con Jesús y le expresa que él quiere saber cuál será esa recompensa, ¿sí? Por haber dejado todo y seguirlo, seguir a Jesús. ¿Y qué les va a dar a ellos a cambio de este seguimiento, de dejarlo todo? Pues ya han visto y han escuchado que la gente rica le va a ser difícil entrar en el reino de los cielos, que Jesús ya se los había dicho también en una parábola. Y el Señor, que conoce bien, pues muy bien al ser humano y a sus discípulos, sobre todo porque andaba con ellos todo el tiempo, les asegura un futuro prominente, un futuro prometedor, ¿cierto? Porque les dice que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí, les dice Jesús, y por el Evangelio, quedará sin recompensa en esta vida y en el mundo siguiente, o sea, en la vida eterna. Además, agrega que en esta vida recibirán el 100 por uno. Entonces vemos en versículos atrás de este, o antes de este versículo, que el Señor podía, o le pedía más bien a aquel hombre rico que fuera y lo vendiera todo y se lo diera a los pobres, si realmente lo quería seguir, ¿cierto? Justo a él es el que en este momento se refiere Pedro indirectamente, al decir: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, porque efectivamente
pues eso es lo que habían hecho ellos, ¿cierto? Todos los apóstoles. Si nosotros recordamos al mismo Pedro y a los otros que también tenían el oficio de pescadores, cuando Jesús los llama y les dice que ahora los va a hacer pescadores de hombres, ¿ellos qué hacen? Dejan sus barcas, dejan sus redes, dejan su familia y se van a seguirlo. Lo mismo con Mateo. Mateo, que era cobrador de impuestos, al escuchar a Jesús, al decir seguidme, todos dejan en el acto, dejan lo que están haciendo y se van con Jesús, se van pues con Él, ¿cierto? ¿Será que este llamado y esta exigencia es distinta para nosotros? ¿Sí? ¿Será distinta a la que le hizo en ese momento a los apóstoles y discípulos? Pues realmente hay muchos que argumentarán que el Señor pues no llama personalmente como lo hizo a sus discípulos, ¿no? Tal vez porque pues ya no lo estamos viendo, obviamente. Pero será cierto y suficiente argumento para seguir a Jesús a nuestro modo. Bueno, yo creo que nosotros que ya llevamos un caminar en esta comunidad, sabemos más que nadie o sea, tenemos esa experiencia de cómo, cuándo y a través de qué manera nos hizo el Señor ese llamado. Y es que el Señor no se conforma con medias tintas, como decimos nosotros. El Señor no le gusta la mediocridad. Sí, Él no quiere términos medios, o todo o nada, como decía esta hermanita Chef, creo que se llama, o todo o nada. El Señor quiere que nosotros realmente le sigamos, ¿cierto? Y no es que Él necesita que nosotros nos esforcemos y que lo hagamos bien, sino ni tampoco es que Él vaya a ganar nada o se sienta halagado con nuestro esfuerzo, sino la ganancia es para nosotros realmente. También el Señor nos dice en este Santo Evangelio, nos habla de que no quedaremos sin recompensa, ¿sí? Entonces Jesús está hablando aquí de dos recompensas, una en la vida presente, en el momento actual, aquí y ahora, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque la condición que él coloca, él dice, es dejar todo, todos los apegos. ¿Y cuáles son los apegos que normalmente tenemos? Pues al dinero, a la vanidad, algunos son muy apegados al trabajo, al deporte, a alguna actividad, incluso a la misma familia, etcétera, ¿cierto? Pero el Señor coloca la exigencia de dejarlo todo por Él y por el Evangelio. Entonces son dos cosas muy claras, Él y el Evangelio, porque la mayoría de las veces decimos, ay, no, pero es que si le damos todo al Señor o le damos esto o aquello, Él nos va a multiplicar el 100 por 1. Pero realmente no se trata de eso, porque en este caso estaríamos viendo a Jesús como un negocio, como un banco, lo estaríamos usando. Y eso no es lo que realmente quiere el Señor, es que lo dejemos todo por Él, por el Evangelio, sin esperar nada, ¿sí? Sí, ahí nos ha dicho que hay una recompensa, pero lo que realmente nos pide es que lo hagamos por amor, ¿sí? Porque de lo contrario, entonces sería un negocio, negociar con el Señor. Yo le doy esto para que usted me dé esto. Y realmente de eso no se trata. Eso, pues, incluso puede ofender al Señor, obviamente, ¿sí? De lo que se trata es que el Señor, o para el Señor más bien, va a valer la pena por parte nuestra el esfuerzo que hagamos, ¿sí? Más aún si renunciamos a cosas grandes. En este caso está diciendo que dejemos, pues, dejar casas, hermanos, o sea, que nos desapeguemos de todo eso en lo que de pronto estamos cómodos, en los que estamos confortables y realmente nos entreguemos al Señor, ¿sí? Es un sí a mi no y un no a mi sí. Entonces, eso es lo que realmente nos está pidiendo el Señor. Él espera eso es lo que Él nos dice en esta palabra, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna, ¿sí? Eso que el Señor nos ha prometido. Y no hay nada en este mundo más que valga la pena de lo que el Señor nos ofrece.
No hay nada más valioso que eso que el Señor nos ofrece. Por lo tanto, seríamos necios, ¿sí? El no escucharlo y no hacer lo que él nos manda, nos dice. Pues tampoco quiero decir que de pronto los esposos o esposas que obviamente ya tienen su hogar, sus hijitos, entonces ahora tengan que abandonar sus hogares e irse a misionar, e irse a los conventos, etcétera. No, Él nos está pidiendo y nos dice que nos debemos santificar desde ese estado de vida en que nos encontremos, ¿sí? Ofrecer todo por amor a Dios, el cansancio, la fatiga, los reveses de la vida, la enfermedad, etcétera, ¿sí? Y no es que le estemos haciendo un favor al Señor, no lo estamos haciendo a nosotros. Tenemos que hacer lo que el Señor nos manda y al hacerlo inmediatamente vamos a recibir esa recompensa en nuestro corazón. ¿Y cuál es una de esas recompensas? Pues yo pienso que la primera recompensa es la paz, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos a alguien, cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando somos misericordiosos, cuando compartimos los bienes que el Señor nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado, cuando nos donamos a los demás, nos sentimos bien, ¿cierto? Con nosotros mismos. Y esa es la paz que el Señor nos regala. Es un don maravilloso. ¿Y qué precio tiene? No tiene precio, porque no lo vamos a encontrar en ninguna parte, solo el Señor nos los da. Y para eso es preciso la fe, porque el Señor nos está diciendo también en el Evangelio que aún con persecuciones, que si lo entregamos todo por amor a Él, la recompensa será grande en esta vida y en la eternidad. Entonces vale la pena seguir eso que nos dice el Señor. Y recordemos que el Señor es un Dios de orden, ¿cierto? Él en nuestras vidas ha puesto un orden y que sería primero Él, segundo nuestra familia, tercero el trabajo y luego la comunidad o las demás cosas. Si actuamos así, estaremos evidenciando la fe que tenemos y el Señor nos ayudará a que alcancemos esa vida eterna. Y obviamente sin no antes conseguir pues el 100 por 1 aquí en esta tierra, en esta vida. Y pues, por ejemplo, tenemos la vida de los santos. Ellos lo dejaron absolutamente todo, se negaron a sí mismos y el Señor les proveyó de todo aquello que ellos necesitaban para santificarse, incluso la cruz, el sufrimiento que ellos acogieron generosamente con amor y lo aceptaron, lo ofrecieron por ellos y por otros y así obtuvieron esa corona de gloria. ¿Y cómo permanecer entonces consagrados a Dios? Porque eso es una consagración al Señor. Pues para ello tenemos el mayor ejemplo, el mayor referente de nuestras vidas, que es la Santísima Virgen María. Ella se negó completamente para que el Señor hiciera en ella o llevara a cabo ese plan de salvación, la obra de la salvación. Pues de otro modo corremos el riesgo de perdernos, ¿cierto? Irremediablemente. Entonces al Señor no lo podemos engañar. Nosotros de pronto tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor no lo podemos engañar. ¿Y cómo sabemos lo que tenemos que hacer? Pues está en el Evangelio, ahí meditando la palabra de Dios y poniéndola en práctica cada día. Así pues estaremos direccionándonos hacia ese puerto seguro y recibimos esta gran recompensa de la que el Señor nos habla en este santo evangelio. También nos habla el Señor de que muchos serán primeros y los últimos, muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. En este contexto, pues Marco nos está hablando acá de que es una enseñanza bastante significativa el seguir a Jesús, ¿cierto? Es una enseñanza de fe, el seguir a Jesús. Y nos lo muestra, pues para mí, lo entiendo en dos frases, que siempre nos lo ha hablado casi en muchas otras lecturas, que se pueden definir en la actitud que debemos tener como cristianos. Primero, la entrega incondicional a Cristo y al Evangelio y en esa humildad de corazón. Entonces, ¿cómo es esa entrega incondicional? Es la disponibilidad sin reservas, ¿cierto? Él siempre nos insiste en esta actitud.
Cuando Él llama a alguien es porque ya lo ha elegido desde la eternidad y espera que en nuestra libertad nosotros le digamos sí, pero al mismo tiempo es una vocación que nos arraiga de todos aquellos apegos y nos llama a la fidelidad absoluta, pero también a una radical felicidad, a encontrar ese sentido de nuestras vidas. Y eso es tan importante, esta disponibilidad como la actitud de humildad o la actitud humilde, porque el que ha sido llamado para el seguimiento de Jesús, Él le encomienda un servicio especial en su comunidad, ¿cierto? Entonces, la humildad es una gracia y a la vez es un compromiso de amor. Recordamos que la primera bienaventuranza se refiere a los pobres de espíritu, ¿sí? O pobres en el espíritu, y nos está indicando con claridad que nada somos ni podemos sin el Señor. Y olvidar esto, en el fondo, es olvidarnos de quienes somos y de la responsabilidad que tenemos hacia los demás, hacia nuestros hermanos, a los que debemos servir con caridad y diligencia. Bueno, hermanos, este es el mensaje que el Señor nos deja. Bueno, con esta reflexión que acabamos de hacer, pues vemos cómo el Señor nos ha dicho cuál es esa recompensa aquí si renunciamos a todos esos apegos por amor a Él y a su evangelio, y más tarde, más adelante, la recompensa que es la vida eterna. ¿Qué más que eso? Eso es lo que debemos buscar, hacia allá es donde debemos enfocarnos. Bueno, hermanos, y para terminar pues esta hermosa lección, vamos nuevamente a colocarnos en la presencia del Señor y vamos a quedar con ese compromiso de trabajar en nosotros mismos, a desapegarnos de todo aquello que no nos está dejando avanzar en nuestra vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, ayúdanos a renunciar a todo aquello que nos aleja de ti, que no nos deja unirnos a Cristo. Haznos humildes, desprendidos y generosos, sin esperar nada a cambio. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.